Hoy vamos a meternos de lleno en un cambio de paradigma brutal. En el análisis de hoy exploramos algo fascinante, cómo la disciplina interna no es solo una teoría bonita, sino el requisito absolutamente obligatorio para lograr cualquier tipo de excelencia externa. Y es que nos pasamos la vida obsesionados con los resultados que se ven, ¿verdad? Pero el material que desglosamos hoy nos invita a darle la vuelta a la tortilla por completo. Venga, vamos a ver por qué el trabajo silencioso de la mente es el motor que mueve literalmente todo lo demás. Para arrancar tenemos una idea del psiquiatra Carl Jung, que parece una contradicción, pero es súper reveladora. Jung nos dice que mirar hacia lo incómodo, hacia nuestra propia sombra y esas partes que ocultamos, no nos hace menos. Todo lo contrario, al examinar esa sombra, en realidad sacamos a la luz el verdadero potencial del que somos capaces. Es curioso, pero la dificultad es justo lo que nos aclara la vista. Así que todo esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Estamos dispuestos a mirar de verdad? Los seres humanos tenemos esta tendencia casi automática de gestionar lo visible, lo que los demás pueden aplaudir, y descuidamos por completo la mente, que es invisible. Machacamos el cuerpo en el gimnasio, pero ignoramos el pensamiento. Cuidamos muchísimo nuestra imagen, pero a menudo dejamos de lado el carácter. Si queremos alcanzar una excelencia real, tenemos que invertir este orden de forma drástica. Primera sección. La jerarquía incorrecta. Esfuerzo versus intención. A ver, la sociedad moderna valora muchísimo el esfuerzo puro y duro. Vivimos con la falsa idea de que, si trabajamos como mulas, el enfoque y los resultados llegarán solos. Pero fijaos en los números de Tommy Kono, uno de los mejores halterófilos olímpicos de la historia. En un deporte que parece de pura fuerza bruta, resulta que la técnica y la mente dominan el 80%. 50% mental, 30% técnica y solo un 20% es potencia bruta. Lo que Kono observó es alucinante. El aspecto mental, que no se ve, aplasta la fuerza física. Y ojo, porque esto aplica a los negocios, a la familia o al liderazgo. Gastamos demasiada energía en ese 20% visible y nos olvidamos del 50% invisible. Bruce Lee entendía esto a la perfección. Él sabía de sobra que el verdadero guerrero no es el más fuerte o el más dotado, sino una persona normal y corriente que ha logrado dominar esa herramienta invisible que es la atención sostenida. El enfoque no es algo con lo que naces y ya está, es una práctica deliberada. Y esto encaja perfectamente con lo que decían filósofos como Aristóteles o el emperador Marco Aurelio. La excelencia no es algo que haces un día suelto, es un hábito. Al final, nos convertimos en lo que hacemos repetidamente. Sección 2. Ilusiones y falsas apariencias. Viendo a través del ruido. Si ya es difícil dominar nuestra propia mente, imaginaos con el mundo visible intentando engañarnos constantemente. Confundimos muchísimo el envoltorio con el contenido. Lo que parece confianza muchas veces esconde incompetencia. Estar ocupados todo el día lo confundimos con ser productivos. Y el líder que más grita, casi nunca, es el que tiene la visión más clara. El autor Robert Greene cuenta una historia increíble sobre la batalla de Austerlitz para ilustrar esto. Napoleón fingió pánico e indecisión a propósito. ¿Y qué pasó? Que sus enemigos se creyeron esa fachada, abandonaron su estrategia y cayeron de lleno en una trampa gigantesca. Las apariencias casi siempre mienten. ¿Y cuál es el antídoto contra estas ilusiones? Pues una mente quieta. El miedo hace muchísimo ruido, nos crea urgencias falsas, nos hace reaccionar por impulso y abandonar nuestra posición de fuerza, igual que les pasó a los enemigos de Napoleón. En cambio, una mente tranquila nos permite ver a través de esas fachadas de cartón piedra, tanto las nuestras como las de los demás, para poder responder a lo que realmente está pasando y no a lo que parece que pasa. Sección 3. Los sistemas invisibles. El agua en la que nadamos. A gran escala, no solo nos engañan las personas. Nuestras decisiones están condicionadas por lo que el estratega Seth Godin llama un sistema. Básicamente, la suma de todas las expectativas, los bucles de retroalimentación y las reglas que influyen en lo que hacemos. Las instituciones nos ofrecen comodidad, pero a cambio nos piden sumisión. El problema es que, como un pez que no sabe que está en el agua, nosotros casi nunca vemos esas reglas invisibles que dirigen nuestro día a día. Y aquí está la verdadera trampa. Gente brillante y muy capaz acaba de brazos cruzados cuando las cosas van mal. Y no es por falta de ética, es porque el propio sistema está montado de tal forma que no hacer nada es lo más cómodo y seguro. Analistas como Ezra Klein y plataformas como The Daily Stoic han visto esto en instituciones gigantes, desde el actual Senado de los Estados Unidos hasta el antiguo Senado de Roma. Por su propia naturaleza, estas estructuras suelen premiar el salvar los muebles y estar cómodos, muy por encima de liderar o de decir la verdad. Sección 4. El valor de actuar. El estoicismo no es solo resistencia. Ojo, hay que dejar claro que tener una mente quieta no significa aislarse del mundo ni aguantar los golpes sin rechistar.
Para nada. Requiere ser valiente y pasar a la acción. Como dice el autor Paulo Coelho, si dices que sí a otros, asegúrate de no estar diciéndote que no a ti mismo. Los antiguos estoicos tenían esto clarísimo. Séneca, por ejemplo, tenía la costumbre de empezar el año saltando a las aguas heladas del río Tíber. No es que estuviera loco, es que practicaba la incomodidad de forma activa para prepararse. Quería estar listo para esos momentos en los que le haría falta valor frente a esos sistemas invisibles, asegurándose de tener la fuerza suficiente para no ceder ante la comodidad. Este proverbio esconde una advertencia enorme. No siempre nos van a pedir que seamos valientes en una batalla épica. La mayoría de las veces el valor se necesita en momentos súper cotidianos. Una negociación importante, una charla difícil en familia, o ese instante en el que sabemos la verdad, pero preferimos callar para no complicarnos la vida. Si vamos aplazando el valor en esos pequeños momentos, al final lo que aplazamos es nuestra propia vida. Sección 5. La práctica hermosa. Operacionalizando principios. Entonces, si la disciplina interna es la pieza clave, ¿cómo la construimos? Pues no se logra con gestos heroicos de un día, sino con práctica diaria como nos propone el filósofo Epicteto en su marco de trabajo. El primer paso es observar la excelencia de verdad, no el postureo. El segundo, tomar pequeñas decisiones de forma constante. Eso, con el tiempo, nos lleva al tercer paso, construir hábitos sólidos. Y finalmente, al cuarto, alcanzar el autocontrol. Así es como se forja una persona verdaderamente excelente, a base de práctica deliberada día tras día. Y aquí entramos en un contraste fundamental sobre la ambición. El problema no es tener ambición, sino hacia dónde la dirigimos. Pensad en la ambición destructiva, esa que apunta hacia adentro, como la de Alejandro Magno o el personaje de Tony Montana. Es insaciable, se basa en consumir sin parar y te acaba destrozando por dentro. Ahora, comparad eso con la ambición que apunta hacia afuera. Por ejemplo, la audacia brutal del Marqués de Lafayette, que usaba el lema «¿Por qué no?» para luchar por la libertad de otros. Esa es una ambición que busca aportar valor real y que tiene el poder literal de transformar el mundo entero. El corazón de todo lo que estamos viendo hoy se resume en una sola pieza clave, la disciplina interior. Traspasar las falsas apariencias, reunir el valor que nos hace falta, detectar esos sistemas invisibles y examinar nuestra vida a fondo, todo eso está anclado en la disciplina interior. Es literalmente el centro de mando desde el que proyectamos cualquier tipo de claridad o excelencia hacia afuera. Sin ella, la rueda sencillamente no gira. Sección 6. La luz interior. La confrontación que importa. Para aterrizar todo esto, vamos a saltar de los filósofos antiguos a uno de los entrenadores de fútbol con más títulos de la historia, José Mourinho. Aplicando su filosofía deportiva al día a día, nos da un toque de atención que es brillante. Tener una mente quieta y unas ideas magníficas no sirve absolutamente de nada si no pones esos principios a funcionar de verdad. La disciplina no es quedarse quieto pensando, es pasar a la acción. Tienes que aplicar esas ideas en tu propio cuerpo, en tu equipo o en tu trabajo. Y para cerrar nos quedamos con esta reflexión que tiene mucha tela. ¿Estamos inventándonos tareas para evitar hacer el trabajo que de verdad importa? Porque ese trabajo importante es casi siempre ese trabajo interior del que hemos estado hablando hoy. Enfrentarnos a nuestra sombra y forjar nuestro carácter lejos de todo el ruido exterior. Ya lo decía Aristóteles, la paciencia para hacer ese trabajo interno es amarga, pero los frutos que da son increíblemente dulces. La luz siempre ha estado ahí dentro, pero solo conseguimos que brille con la disciplina de una mente quieta. El viaje empieza en nosotros mismos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Nos vemos en el próximo.